El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 15. Primera parte. El problema de la nada. Capítulo 2. La mala fe. 3. La fe de la mala fe. Pero, por el momento, no hemos indicado sino las condiciones que hacen concebible la mala fe, las estructuras de ser que permiten formar conceptos de mala fe. No podríamos limitarnos a estas consideraciones. No hemos distinguido aún la mala fe de la mentira. Los conceptos anfibológicos que hemos descrito podrían, sin duda, ser utilizados por un mentiroso para desconcentrar a su interlocutor, bien que la anfibología de los mismos, estando fundada sobre el ser del hombre y no sobre alguna circunstancia empírica, pueda y deba patentizarse a todos. El verdadero problema de la mala fe procede, evidentemente, de que la mala fe es fe. No puede ser ni mentira cínica ni evidencia. Si evidencia, es posesión intuitiva del objeto. Pero, si llamamos creencia a la adhesión del ser a su objeto, cuando el objeto no está dado o lo está indistintamente, entonces la mala fe es creencia. Y el problema esencial de la mala fe es un problema de creencia. ¿Cómo es posible creer de mala fe en los conceptos que uno forma expresamente para persuadirse? Ha de advertirse, en efecto, que el proyecto de mala fe debe ser él mismo de mala fe. No soy de mala fe solamente al término de mi esfuerzo, una vez que he construido mis conceptos anfibológicos y me he persuadido de ellos. A decir verdad, no me he persuadido. En la medida en que podía estarlo, lo he estado siempre. Y ha sido menester que, en el momento mismo en que me disponía a hacerme de mala fe, fuera de mala fe con respecto a esas disposiciones mismas. Representármela como de mala fe hubiera sido cinismo. Creerlas sinceramente inocentes hubiera sido buena fe. La decisión de ser de mala fe no se atreve a decir su nombre, se cree y no se cree de mala fe. Y ella misma, desde el surgimiento de la mala fe, decide sobre toda la actitud ulterior, y en cierto modo sobre la Wechstum de la mala fe. Pero la mala fe no conserva las normas y los criterios de la verdad tal como los acepta el pensamiento crítico de buena fe. En efecto, lo que ella decide primeramente es la naturaleza de la verdad. Con la mala fe aparecen una verdad, un método de pensar, un tipo de ser de los objetos. Y este mundo de mala fe, de que el sujeto se rodea de pronto, tiene por característica ontológica que en él el ser es lo que no es y no es lo que es. En consecuencia, aparece un tipo singular de evidencia, la evidencia no persuasiva. La mala fe capta evidencias, pero está resignada de antemano a no ser llenada por esas evidencias, a no ser persuadida y transformada en buena fe. Se hace humilde y honesta, no ignora, dice, que la fe es decisión, y que después de cada intuición es preciso decidir y creer aquello que es. Así, la mala fe, en su proyecto primitivo y desde su surgimiento, decide sobre la naturaleza exacta de sus exigencias. Se dibuja toda entera en la resolución que toma de no pedir demasiado, de darse por satisfecha cuando esté mal persuadida, de forzar por decisión sus adhesiones a verdades inciertas. Este proyecto primero de mala fe es una decisión de mala fe sobre la naturaleza de la fe. Comprendamos bien que no se trata de una decisión reflexiva y voluntaria, sino de una espontánea determinación de nuestro ser. Uno se pone de mala fe como quien se duerme, y se es de mala fe como quien sueña. Una vez realizado este modo de ser, es tan difícil salir de él como despertarse, pues la mala fe es un tipo de ser en el mundo, al igual que la vigilia o el sueño, que tiende por sí mismo a perpetuarse, bien que su estructura sea del tipo metaestable.
Pero la mala fe es consciente de su estructura y ha tomado sus precauciones, decidiendo que la estructura metaestable era la estructura del ser y que la no persuasión era la estructura de todas las convicciones. Resulta, pues, que si la mala fe es fe e implica en su proyecto primero su propia negación, se determina a estar convencida para convencerse de que soy lo que no soy. Es preciso que, en el origen, sea posible una fe que se refiere es preciso que en el origen sea posible una fe que se quiere mal convencida. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de una tal fe? Creo que mi amigo Pedro siente amistad por mí. Lo creo de buena fe. Lo creo y no tengo de ello intuición acompañada de evidencia, pues el objeto mismo, por naturaleza, no se presta a la intuición. Yo lo creo, es decir, que me dejo llevar por impulsiones de confianza, que decido creer en ello y atenerme a esta decisión, que me conduzco, por último, como si estuviera cierto de ello. Y todo esto es la unidad sintética de una misma actitud. Lo que defino así como buena fe es lo que Hegel denominaría la fe del carbonero. Hegel mostraría enseguida que lo inmediato llama a la mediación y que la creencia, al hacerse creencia en sí, pasa al estado de no creencia. Si creo que mi amigo Pedro me quiere bien, esto significa que su amistad me aparece como el sentido de todos sus actos. La creencia es una conciencia particular del sentido de los actos de Pedro. Pero si yo sé que creo, la creencia se me aparece como pura determinación subjetiva, sin correlato exterior. Es lo que hace de la propia palabra creer, un término indiferentemente utilizado para indicar la inquebrantable firmeza de la creencia. Dios mío, yo creo en ti. Y su carácter inerme y estrictamente subjetivo. Pedro, ¿es mi amigo? No sé, creo que sí. Pero la naturaleza de la conciencia es tal que en ella lo mediato y lo inmediato es un solo y mismo ser. Creer es saber que se cree, y saber que se cree es no creer ya. Así, creer es ya no creer, porque aquello no es sino creer esto en la unidad de una misma conciencia no tética de sí. Por cierto, hemos forzado aquí la descripción del fenómeno al designarlo con la palabra saber. La conciencia no tética no es saber, pero por su misma translucidez está en el origen de todo saber. Así, la conciencia no tética de creer es destructora de la creencia, pero a la vez, la ley misma del cogito prereflexivo implica que el ser del creer debe ser la conciencia de creer. Así, la creencia es un ser que se pone en cuestión en su propio ser, que no puede realizarse sino en su destrucción, que no puede manifestarse ante sí sino negándose. Es un ser para el cual ser es perecer, y perecer es negarse. Creer es no creer. La razón de ello es clara. El ser de la conciencia consiste en existir por sí, y, por ende, hacerse ser y con ello superarse. En este sentido, la conciencia es perpetuamente huida de sí. La creencia se convierte en no creencia, lo inmediato en mediación, lo absoluto en relativo y lo relativo en absoluto. El ideal de la buena fe, creer lo que se cree, es, como el de la sinceridad, ser lo que se es, un ideal de ser en sí. Toda creencia es creencia insuficiente, no se cree jamás en aquello que se cree, y, por consiguiente, el proyecto primitivo de la mala fe no es sino la utilización de esta autodestrucción del hecho de conciencia. Si toda creencia de buena fe es una imposible creencia, hay lugar para toda creencia imposible. Mi incapacidad de creer que soy valeroso no me repugnará ya, puesto que, justamente, ninguna creencia puede creer jamás lo bastante. Definimos entonces como mi creencia esa creencia imposible. En verdad, no podría disimularme que creo para no creer y que no creo para creer. Pero la sutil y total aniquilación de la mala fe por ella misma
no podría sorprenderme. Es algo que existe en el fondo de toda fe. Y entonces, en el momento en que quiero creerme valeroso, yo sé que soy cobarde, y esta certidumbre vendría a destruir mi creencia, pero, primeramente, no soy más valeroso que cobarde, si hay que entenderlo en el modo de ser del en sí. En segundo lugar, no sé que soy valeroso. Semejante captación de mí no puede acompañarse sino de creencia, pues sobrepasa la pura certidumbre reflexiva. En tercer lugar, es muy cierto que la mala fe no llega a creer lo que quiere creer, pero precisamente en tanto que aceptación de no creer que cree es mala fe. La buena fe quiere rehuir el no creer lo que se cree, refugiándose en el ser. La mala fe rehuye el ser, refugiándose en el no creer lo que se cree. La mala fe ha desarmado de antemano toda creencia, las que quisiera adquirir, y al mismo tiempo las demás, las que quiere rehuir. Al querer esta autodestrucción de la creencia, de la cual la ciencia se evade hacia la evidencia, la mala fe arruina las creencias que se le oponen, que se revelan también como no siendo sino creencia. Así podemos comprender mejor el fenómeno primero de la mala fe. En la mala fe no hay mentira cínica ni sabia preparación de conceptos engañosos. El acto primero de mala fe es para rehuir lo que no se puede rehuir, para rehuir lo que se es. El proyecto mismo de huida revela a la mala fe una íntima disgregación en el seno del ser, y esta disgregación es lo que ella quiere ser. Pues, a decir verdad, las dos actitudes inmediatas que podemos adoptar frente a nuestro ser están condicionadas por la naturaleza misma de este ser y por su relación inmediata con él en sí. La buena fe procura rehuir a disgregación íntima de mi ser, yendo hacia el en sí, que ella debería ser y no es. La mala fe procura rehuir el en sí, refugiándose en la disgregación íntima de mi ser. Pero esta misma disgregación es negada por ella, tal como niega de sí misma ser mala fe. Al rehuir por el no ser lo que se es, el en sí, que no soy en el modo de ser lo que no se es, la mala fe, que reniega de sí en cuanto mala fe, apunta al en sí, que no soy en el modo del no ser lo que se es. Si la mala fe es posible, ello se debe a que constituye la amenaza inmediata y permanente de todo proyecto del ser humano, a que la conciencia esconde en su ser un riesgo permanente de mala fe, y el origen de este riesgo es que la conciencia, a su vez, y en su ser, es lo que no es y no es lo que es. A la luz de estas observaciones, podemos abordar ahora el estudio ontológico de la conciencia, en tanto que es no la totalidad del ser humano, sino el núcleo instantáneo de este ser. Si bien es indiferente ser de buena o de mala fe, porque la mala fe alcanza a la buena fe y se desliza en el origen mismo de su proyecto, ello no significa que no se pueda escapar radicalmente a la mala fe, pero esto supone una reasunción del ser podrido por sí mismo, reasunción a la que llamaremos autenticidad, y cuya descripción no cabe aquí.